Don Javier Ortega, secretario general de Vox, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Bueno, ¿qué le ha parecido a usted esto? Ya vi que ustedes saludaron de los primeros la victoria electoral de Trump. Nosotros lo primero que hemos saludado es al pueblo americano, la libertad que ha tenido para elegir al que ha considerado democráticamente el mejor candidato. Y esto es lo primero que hay que alegrarse. Y algo que es obvio, parece que algunos medios de comunicación, algunos periodistas y algunos políticos no están dispuestos a aceptar. Igual que parece que no lo estuvieron cuando el Brexit, o no lo estuvieron cuando el referéndum en Colombia. Es decir, si sale el resultado que ellos esperan, entonces es el pueblo sensato que democráticamente ha elegido. Y si no, es un pueblo inculto que ha sido engañado. Esto siempre le pasa a los candidatos de derechas. Siempre le pasa, no sé si a los de derecha o a los de izquierda, pero la realidad es que le pasa siempre a los que... de izquierda no les pasa. Bueno, pues esto es una primera felicitación al pueblo americano. La segunda ha sido felicitar y alegrarnos claramente porque haya perdido Hillary Clinton, la verdadera portavoz del mundialismo, de la ideología de género, del aborto y, por supuesto, la amiga de los árabes y de la primavera de los árabes. Por eso no nos ha hecho más que felices el ver cómo Clinton perdía. Y en tercer lugar, evidentemente, nosotros creemos que también hay que felicitarse porque esa opción, que era la de Donald Trump, que tenía en contra a todo el aparato mediático americano. El establishment, ¿no? El establishment, a todos los medios de comunicación internacionales, pues incluso a candidatos de su propio partido, pues haya sido capaz de salir adelante. He visto una cosa suya en Twitter que dice, esta es una oportunidad que también nos llegará pronto a nosotros, a Vox, ¿no? Bueno, algo parecido a eso. Sí, nosotros lo que hemos defendido es que los americanos tienen derecho a volver a hacer grande América y los españoles también, y desde Vox hemos defendido hacer a España grande otra vez. Creemos que es un derecho. Nosotros no estamos diciendo con esto que vayamos a coincidir con todas las políticas que vaya a hacer Donald Trump. Por supuesto, todas aquellas que sean contrarias al interés de España, vamos a ser los primeros en criticarla. Pero yo creo que todos los españoles y la opinión pública internacional van a descubrir un Donald Trump en la realidad muy distinto al que nos han presentado los medios de comunicación. No es ese loco fanático, no es ese lunático que no se sabe muy bien lo que quiere. Donald Trump ha tenido que utilizar probablemente unas formas en la campaña que no son precisamente las más deseables, pero probablemente es porque ha tenido que luchar contra quienes le pretendían ridiculizar desde el minuto uno. Así que evidentemente una satisfacción y el deseo de que haya más naciones en el mundo que sean capaces de romper con lo políticamente correcto, con la imposición de los medios de comunicación internacionales y que, al igual que el pueblo colombiano tuvo la valentía y la libertad de decir no a lo que se estaba camuflando como un pacto, como un plan de paz y no era otra cosa que una claudicación frente a la impunidad de los terroristas, pues también los americanos, los españoles y otros muchos países europeos están diciendo no a la imposición del establishment internacional, de los grupos de poder internacionales. Vamos a hablar de algo que tiene que ver con su trayectoria política de forma esencial, es ese recurso de inconstitucionalidad que ha presentado Vox a la ley que impone la ideología de género en las escuelas. Es una ley que tiene que ver con Cristina Cifuentes, lo digo para que quede, sí. Todo el mundo lo sabe, pero en fin. Sí, bueno, hemos de aclarar que Vox lo que ha hecho ha sido apoyar públicamente este recurso, no lo hemos redactado nosotros, es un recurso que han promovido y apoyado 20 organizaciones que, unidas a las federaciones, suman más de 100 asociaciones en toda España, asociaciones que luchan por los derechos de la infancia, que luchan por la defensa de la familia, de la vida. ¿Cuántas son? Creo que son 11, ¿no? Bueno, las que han firmado el documento son 11, lo que ocurre es que pertenecen a federaciones que sumadas pueden llegar a un centenar fácilmente. Digo que es uno de los... Nosotros lo hemos definido, esta ley, la ley Cifuentes, que por cierto no es más que una copia de la misma ley que se aprobó en el Parlamento andaluz, que se aprobó en el murciano, que se está tramitando para aprobar en Valencia, que se aprobó en Cataluña. Son estas leyes de imposición ideológica. Nosotros la hemos definido como el atentado más grave que hay contra la libertad ideológica, con una
flagrante vulneración de derechos fundamentales. Este recurso de inconstitucionalidad que hemos puesto en manos de la Defensora del Pueblo recoge aproximadamente 12 artículos de la Constitución que han sido claramente vulnerados, bajo la apariencia, bajo el eufemismo de ser una ley que lo que quiere es acabar con la discriminación con el mundo LGTB, o dice que quiere proteger a las minorías, pero la realidad es que es una ley que atenta directamente contra la igualdad de los españoles y además les sanciona. El ejemplo más claro es el Colegio Juan Pablo II de Madrid, el primer colegio que se le ha ocurrido mandar a su director una carta diciendo que él no quiere que se le imponga esta ideología de género, no quiere que se le llenen las aulas de dogmáticos que pretenden decirle a un hijo, a su hijo o a su hija que la sexualidad no existe, que todo es discutible, que debe tratar estos temas con absoluta frivolidad. Bueno, pues solo por el hecho de haber mandado esa carta, inmediatamente la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, lo ha trasladado a la Fiscalía, le ha denunciado, lo van a sancionar y, por supuesto, ese colegio que se olvide de cualquier subvención. O como, por ejemplo, por poner otro caso sangrante, una socióloga que se le ha ocurrido mantener abierto una consulta médica para el tratamiento de personas que, bueno, pues que deseen libremente salir de la homosexualidad y demás, pues se ha encontrado con que ha sido inmediatamente acusada de homófoba, sancionada, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, es una ley muy dañina para el derecho y la libertad de educación. Lo veo tremendo. En este país parece que agredir a los cuerpos y fuerzas del Estado, insultar a las víctimas del terrorismo, sale gratis, porque además se permiten el lujo de organizar manifestaciones donde, entre otras cosas, como el día ese que llaman el día de la maleta, o el día de la huida, ¿no? Es decir, el día de la huida. Ellos celebran, es la sexta vez que lo hacen, el día en que van a huir los guardias civiles de Navarra y del País Vasco. Claro, esta gentuza, al final, se permiten hacer este tipo de manifestaciones porque crean un clima y vienen desde hace 40 años manteniendo ese clima porque se les ha permitido, de coacción, de presión, de insulto, y claro, de ahí a la agresión, pues hay un paso, porque evidentemente no se les ha cortado. Es decir, esto es al final una cadena donde parece que todo está permitido, donde parece que te puedes poner delante de un cuartel de la Guardia Civil, como hacen ahí de manera sistemática, a llamarles asesinos, a insultarles. Esto no se concibe en ningún país. Hablábamos hace un momento de Estados Unidos. O sea, es impensable que en Estados Unidos o que en Francia o que en Alemania se rodee un cuartel o en Francia de la gendarmería y se dediquen a insultarles. Los proetarras, es decir, los que alientan y apoyan a una banda terrorista que, por cierto, no ha desaparecido y que está en espera allí de que se cumplan sus mandatos, y si no, volverá a actuar. Pero actúa con sus cachorros, como por cierto, estos mismos energúmenos, los mismos cachorros actuaron contra nosotros en la campaña de Álava con 250 energúmenos insultando en la ciudad de Vitoria, en el barrio de Judimendi, una semana antes, amenazándonos para que nos marcháramos. Por eso José Antonio Ortega Lara quiso ir con Santiago Abascal a reunirse con estos guardias civiles agredidos y con sus novias, con sus parejas, precisamente porque los dos, José Antonio Ortega Lara y Santiago Abascal, tuvieron que recibir los insultos y las amenazas, junto con todos los que estábamos allí, de estos mismos proetarras que se alientan y que se les permite llevar a cabo este tipo de acciones. Pues fíjese, don Javier, usted sabe perfectamente que la Guardia Civil ha demostrado en infinidad de ocasiones poner por encima de todo siempre su abnegación, su servicio y su honor, sin mirar a quién ayudaba, ¿no? Y veíamos a la Guardia Civil ayudando en riadas en el País Vasco y en Cataluña, donde eran insultados, pero ellos se jugaban el tipo sacando a la gente del agua. A mí el caso que me gusta siempre recordar, por lo dramático, lo terrorífico que es el del guardia civil aquel que salvó a una madre con su niño pequeño que estaban cruzando una calle del País Vasco, sí, jugándose la vida, saltó sobre ellos y evitó que un vehículo o un camión que pasaba, que venía descontrolado a toda velocidad, los atropellase, probablemente porque la madre no se habría fijado al cruzar, no sé qué fue la circunstancia. La realidad es que le salvó la vida. Pues ese niño que iba con la madre, años después, ingresó en la banda terrorista ETA y en uno de sus atentados mató a este mismo guardia civil que le había salvado la vida. Eso es el sumum de la infamia, del terror que ha llevado a cabo esta gente, de la locura, ¿no?
Entonces, lo que ha pasado en Alsasua pues es muy creíble que alguno de los guardias civiles de ese cuartel hubiera ayudado sin mirar a quién, en una nevada o en un accidente de tráfico o en cualquier situación, hubiera ayudado a quienes luego cometieron la cobardía, porque es una cobardía, de ir 60 contra 4 personas. Nosotros mantenemos, sí, la idea del cheque escolar, que al final es defender la libertad de los padres para que puedan ir al colegio que quieran, en igualdad de condiciones económicas todos, y que no se vean siempre favorecidos ni por tener más recursos ni por estar más cerca de un determinado colegio. Tengas la libertad de movimiento mediante un cheque escolar, que es el coste que tiene para el Estado cada plaza escolar, y tú puedas elegir libremente donde quieras ir, ¿no? Sobre todo cuando quiera revertir los productos hacia el interior, dice, oiga, usted se lleva la empresa, es muy libre de llevársela donde quiera. Pero claro, ¿cuál es el problema? Que se la va a llevar a países probablemente asiáticos, donde el coste de la mano de obra, la protección al trabajador es menor, y muy bien, pero cuando vaya usted a meter esos productos en Estados Unidos, yo le voy a aplicar un arancel. ¿Por qué? Hombre, porque usted se ha llevado la fábrica, se ha llevado los trabajadores, y por tanto usted está deslocalizando y sus beneficios probablemente no reviertan en Estados Unidos. Hombre, pues que nos reviertan de alguna manera mediante unos aranceles. Parece sensato, ¿no? Es decir, sí que es fundamental exigir esto. Es decir, lo que no puede ser es que te estén aplicando a tus empresas americanas que vayan a entrar en otro país un tipo de arancel que les perjudica en la exportación y que esos mismos países se permitan entrar en Estados Unidos. Pues es lógico. Son medidas, en definitiva, que intentan proteger a Estados Unidos o al menos exigir igualdad de trato comercial con otras naciones. Creo que eso, aplicado en España, sería muy sensato, ¿no? En la Unión Europea con respecto a países terceros, ¿no? Fíjese, como usted sabe, hay un paquete de medidas muy interesantes en el programa de Trump respecto a la bajada de impuestos, a la fiscalidad, especialmente aplicándolo a sectores que en España, por cierto, serían muy necesarios, como es todo lo que tiene que ver con productos infantiles, con productos geriátricos, con productos con medicinas, porque al final son unos productos de primera necesidad que si están gravados fiscalmente, al final a quienes estás penalizando es a los sectores más débiles de la sociedad, ¿no? Don Javier, es que lo que tienen que saber nuestros espectadores es que hay un desfase brutal entre los ingresos y los gastos. España está generando una deuda pública insostenible, estamos superando todos los niveles históricos y claro, ante una petición de la Unión Europea de que ese desajuste de 7.700 millones de euros se tiene que equilibrar, pues al consenso del atraco al ciudadano medio, es decir, ese consenso de la subida y la presión fiscal que conforman el Partido Popular, porque es lo que ha hecho con mayoría absoluta, y ahora que tiene unos socios inestimables en la subida de la fiscalidad, como son Ciudadanos y el Partido Socialista, pues no nos quepa ninguna duda que para recaudar eso o para intentar ese equilibrio lo que van a hacer es aumentar aún más la presión y los impuestos a todos los españoles, en vez de hacer lo que deberían hacer, que es el rebajo. La rebaja, es lo fácil. Claro, es lo fácil, porque lo otro, que es recortar gasto político, acabar con todas estas administraciones superpuestas innecesarias, con la colección de enchufados y de amigos, y con la cantidad de gastos innecesarios políticos, como el estar financiando al separatismo catalán a base de millones, pues todo eso es donde hay que recortar. Y verían cómo no es necesario subir la fiscalidad. Es más, rebajando la fiscalidad, lo que tantas veces hemos defendido, se logra, en primer lugar, la creación de más puestos de trabajo. En segundo lugar, menos fraude fiscal y, por tanto, a la larga, mayor recaudación, porque hay mayor consumo. Empeñarse en seguir apretando el cuello a los españoles, el bolsillo a los españoles, para seguir pagando esta fiesta insoportable, va a terminar con una situación de verdadera quiebra del Estado, porque esto es insoportable. O sea, estar superando ya los niveles del 110% del PIB, es algo inaceptable. Te van a salir gratis, no va a cambiar nada, porque la realidad es que han quemado banderas, han insultado al jefe del Estado, han pitado al himno nacional y ni uno solo ha pisado prisión y no se ha evitado para nada que eso volviera a ocurrir, pero como por cierto hacían en Francia. Pero ya por si acaso dan con un juez serio, probablemente venga, don Javier, a raíz de la denuncia que pusimos por la última pitada en el no cam al himno nacional, que inicialmente se había archivado a la Audiencia Nacional, pero que la sala de lo penal de la Audiencia Nacional ha considerado que sí que puede haber unos delitos de ultraje y ha obligado al juez instructor a que abra nuevamente estas diligencias. Así que probablemente por eso han dicho, oye, no vaya a ser que al final resulta que nos pongan una pequeña multita, ¿no? Cuando todos desearíamos que fuera, aparte del cierre del estadio para los próximos partidos, que se aplicara el Código Penal, claro, porque esto es un insulto a todos los españoles y a
instituciones y a los símbolos que nos representan. Pero ahora ya, por si acaso, que se quite del código. Don Javier, le Muchísimas agradezco gracias. mucho su Igualmente. presencia aquí, sus Gracias. opiniones y comentarios, Igualmente, su compañía, gracias. naturalmente.